Bien amigos, vamos a tocar un tema hoy que es los disturbios metabólicos en las vacas lecheras y vamos a ver cómo con métodos simples podemos llegar a un diagnóstico aproximado de lo que le está pasando en el interior a la vaca una vez que haya ingerido los alimentos. Nosotros tenemos que el déficit energético siempre va a estar presente y esto recuerden siempre que cada vez que nosotros hacemos un efecto tenemos una consecuencia. Como consecuencia del manejo que tengamos va a ser el déficit energético mayor o menor. Esto va a ser siempre en ese periodo de transición que va entre unos 15 o 20 días antes del parto y unos 15 o 20 días después del parto. La vaca tiene que parir en un estado corporal de 3,25 o 3, caer a 2,75 y esa caída es una movilización grasa porque no alcanza la cantidad de energía necesaria para poder compensar la movilización en la producción. Están en forma de grasa. Esa grasa sale y va a ser metabolizada en parte en el hígado como elemento energético para recomponer esto que nos está faltando de energía que estamos llegando con la dieta y no estamos llegando porque la vaca tiene limitado su poder de consumo porque el rumen estuvo comprimido, apretado por la cría. Entonces vamos a tener que proporcionar la suficiente cantidad de alimento energéticamente con mucha densidad, pero la vaca va a recurrir a sus reservas corporales. ¿Qué es lo que le está pasando después del parto? Bueno, tiene una caída abrupta del tamaño del útero. Recuerden que en este momento, que son entre los 5 y los 10 días, ese útero está todavía ocupando gran parte de la cavidad abdominal, está presionando al rumen, por lo tanto la vaca va a tener que comer muchas veces y disponibilidad de comida para ir al comedero y poder levantar mucha cantidad de comida en poca, muchas veces al comedero y poca cantidad va a levantar porque tiene limitada su capacidad a nivel ruminal. Por eso la densidad energética tiene que ser muy alta en ese alimento para componer esa movilización grasa que la vaca está teniendo. Hasta llegar a completar esa involución uterina alrededor del día 25 después del parto, 30, y ahí reiniciar su actividad ovárica nuevamente. Por lo tanto, el mecanismo del rumen debe ser una relojería en la cual todos los engranajes estén totalmente compensados unos con otros y no producir ningún desequilibrio en el interior del rumen. Tenemos que pensar que antes de alimentar la vaca tenemos que alimentar el rumen. En el rumen sabemos que se encuentra numerosa cantidad de bacterias, protozoarios, virus. Los protozoarios son los que menos se mueven y son los que van a tener una gran capacidad de absorber todos los iones hidrógenos que son los que nos van a llevar a tener una posible acidosis. Las bacterias son las que predominan en cantidades, pero nosotros tenemos un método simple para observar si está funcionando bien este metabolismo ruminal, que es el lavado de estiércol. Nosotros hacemos el tamizado del material antes de que la vaca lo coma, vamos a saber la calidad de la fibra que tenemos, si tenemos suficiente cantidad de lignina, si la fibra es altamente digestible. Recuerden que en el interior del rumen va a ir volviendo ese bolo alimenticio a la boca, va a ser masticado nuevamente, hoy se está hablando de masticar con precisión, eso se va a impregnar en saliva, va a volver al rumen y así hasta que tome un tamaño lo suficientemente pequeño de un centímetro para pasar por el orificio retículo basal y de ahí pasar al aparato digestivo, la parte posterior, y siguiendo su camino. Si nosotros tenemos una fibra altamente digestible, el problema que vamos a tener es que mucho material grano va a pasar por el orificio retículo basal porque se va a ver envuelto en ese movimiento ruminal y va a quedar en la parte inferior del rumen, la parte superior es donde están los alimentos más groseros, son los que vuelven a la boca, y la parte inferior es la que va teniendo los alimentos más chiquititos y van pasando por el orificio retículo basal. Entonces, atención, que si yo tengo buena cantidad de fibra, pero de alta digestibilidad, una fibra de un silo, puede ser que rápidamente se mastique, se achique en tamaño, por eso el lavado de estiércol me va a decir hasta qué tamaño llegó la fibra, comparándola con la fibra que yo comí al principio, pero me puede arrastrar muchos granos por el retículo basal y no fueron atacados por las bacterias ruminales para sacarle la cantidad de almidón que necesitábamos que le sacara. Por lo tanto, tener la dieta bien equilibrada a nivel ruminal, saber la cantidad de carbohidratos que escapan a la fermentación ruminal, saber los carbohidratos que se quedan en el interior del rumen y que son parte de ese metabolismo ruminal que van a tener que transformarse primero en energía para las bacterias para que puedan multiplicarse y después atacar a la proteína degradable en rumen,
proteína degradable en rumen que es muy importante, pero también con ciertos límites para no sobrepasarnos en la formación de amoníaco. Nosotros entonces tenemos que hay un primer déficit que es la demanda es muy alta, la oferta es muy baja, se produce un déficit. Eso sabemos que se produce siempre, pero se ha visto que hay un segundo déficit, que es cuando la vaca llega al pico de producción, tampoco está alcanzando la comida, y cuando nosotros hacemos las campanas de Gauss, analizando lo que es el control lechero, nos vamos a encontrar que hay un porcentaje de vacas que puede variar entre un 10 y un 15%, que no le estamos llegando con la comida, y esas son las que entran en déficit. Y ese déficit energético que estamos provocando entonces en ese periodo, es tan importante que nos va a tener lo que es la maduración folicular y el crecimiento folicular. Entonces tenemos que ver qué es lo que está pasando con esa movilización grasa, qué es lo que está pasando con esas grasas que están escapando del metabolismo, están yendo al hígado, y tenemos que entonces saber que el 100% de la grasa de la leche, el 50% se forma en la dieta y el otro 50% en las células de la glándula mamaria. Ahora atención, que de ese 45% que viene de la dieta hay un 5% que viene de la grasa corporal también, ahí completamos el 50%. Ahora bien, si yo tengo un desequilibrio ruminal, se empiezan a formar cierta cantidad de metabolitos que me inhiben la formación de grasa en las células de la glándula mamaria, fundamentalmente porque inhiben enzimas lipogénicas. Entonces, en un desequilibrio a nivel de la flora ruminal, voy a poder tener una caída importante de la grasa. Otra de las cosas que pasa es qué cantidad de forraje estoy dando, qué cantidad de concentrado estoy dando. Si yo estoy con mucha cantidad de concentrado, tengo una caída del ácido acético, un aumento del ácido propiónico y ahí tengo un segundo desequilibrio ruminal. Y la otra es qué pasa con la grasa de la leche. No es una función que va en forma directa con la cantidad de concentrado que le voy dando por la formación de propiónico. Hay un momento que se estabiliza y hay un momento en que empieza a producirse mucha acidez y empieza a caer la producción. La otra cosa que nos pasa es, sobre todo en los tambos pastoriles en los cuales la vaca, después de haber estado en un periodo de ayuno prolongado, que es fundamentalmente a la noche, recurre a la sala de ordeña y se le dan los granos y ahí cae el pH y hasta que vuelve al campo a comer y que vuelve a comer un poco de silo, que vuelve a comer fibra, está pasando por un periodo de acidosis metabólica importante. Por eso es que los programas de alimentación tienen que tener la medición aproximada del pH ruminal de acuerdo a los alimentos que le estoy dando. En base a esto hay una recopilación de datos muy importante que empieza a publicarse en el 2022-2023, trabajos que se hicieron en Dinamarca, que se hicieron en Irlanda, se hicieron en Lituania, en República Checa, en la cual relacionaron lo que es grasa con proteína. Y esa relación grasa con proteína tiene un monitor de lo que le está pasando metabólicamente a la vaca y tiene una relación directa con lo que está pasando con la reproducción. En base a esto empezamos a juntar los datos ya de octubre del 2021 y empezamos a encontrar que tambos con las mismas vacas, mismo manejo, misma alimentación, mismo semen, teníamos una concepción muy baja, teníamos una acidosis muy importante, esta es la materia fecal de este grupo de vacas, y encontramos que esa línea de corte en la relación entre grasa y proteína, que va entre 1 y 1.3, todo lo que está por debajo estaría en un desequilibrio metabólico y todo lo que está por arriba tendría también un desequilibrio metabólico con un peligro de cetosis. Y empezamos a encontrar que la concepción estaba muy baja. Las mismas vacas, cuando se corrigió, esto es el mismo tambo, corregido a septiembre del 2024, dieta totalmente estabilizada, 58% de concepción. Y fíjense que están todas dentro de la línea de corte de 1 y 1.3. Esto también son las mismas, es el mismo tambo en distintos momentos. Esto fue en abril del 2023, abril del 2024. Acá tuvimos un 29% de concepción. Fíjense la cantidad de vacas que hay por debajo de la línea de corte. Esto pasa lo mismo, la concepción está 3-4 puntos por arriba. Mismo tambo, 3 meses después, recompone la dieta, arregla el metabolismo, 59% de concepción. Mismo tambo, al mes siguiente sigue exactamente lo mismo, 58% de concepción. Este también es el mismo tambo, con el 59 y 58 de concepción, con la combinación en la dieta de haber arreglado el desequilibrio metabólico y aumenta de esa manera lo que son los índices de concepción. Es decir, que la relación grasa-proteína
sacada de lo que puede ser un control lechero, que es un elemento que nosotros recibimos en forma mensual, nos puede servir para hacer un diagnóstico aproximado de lo que está pasando en el metabolismo de las vacas. Bien amigos, los saludo, mi nombre es Rodolfo Murray y los espero en el próximo video.